Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un tema que es pan de cada día en dermatología y sobre todo una de esas áreas que pueden definir un buen resultado en el ENARM, las toxicodermias. Así es. Tenemos una serie de guías y apuntes muy enfocados en lo que de verdad importa para el examen, especialmente en ese espectro que va del eritema multiforme a sus formas más aterradoras. Claro. La misión de hoy es desmenuzar esto para que al final la clasificación, el diagnóstico y el tratamiento queden clarísimos. Exacto. Y para poner, digamos, la primera pieza en el tablero, definamos el término. Una toxicodermia es, en esencia, cualquier reacción que aparece en la piel después de tomar un medicamento. ¿Suena simple? Suena simple, pero el problema es que pueden verse como casi cualquier cosa. O sea, la morfología es increíblemente variable. Son de los efectos adversos más comunes que existen y, para complicarlo más, muchas veces no sabemos exactamente por qué ocurren. Ajá, el mecanismo. El mecanismo preciso, sí. La clínica es nuestra mejor herramienta, pero bueno, no siempre es obvia. Ok, empecemos por lo primero que nos marcan las guías. No perderse en lo raro, enfocarse en lo frecuente. Y el primer concepto en ARM es directo. Las dos formas más comunes de toxicodermia son el exantema morbiliforme y la urticaria. Justo. Describamos el primero, el morbiliforme, que al parecer se lleva la mitad de los casos. Sí, es el campeón en frecuencia. Imagínate un sarpullido de manchas y pequeñas ronchas rojas, muy parecido al del sarampión. De ahí el nombre morbiliforme. Claro. ¿Verdad? Para nada, y eso es crucial para el diagnóstico. Suele aparecer entre 1 y 2 semanas después de empezar a tomar el fármaco. Ah, claro. Esto a veces lo hace muy difícil de identificar. Piensa en un paciente hospitalizado que recibe múltiples medicamentos. ¿Cuál fue el culpable? Uf, sí. Por eso es vital tener en mente la lista de los sospechosos habituales. Antibióticos como las penicilinas, los antiinflamatorios que todos tomamos para el dolor y las sulfamidas. Son los que más vemos causar este cuadro. Entendido. Y en la otra esquina tenemos la urticaria y el angioedema. Esta sí es la reacción que todos imaginamos. Rápida y furiosa. Totalmente. Aquí hablamos de minutos u horas después de la ingesta. Son los clásicos ronchones que pican muchísimo. Ajá. El gran peligro con la urticaria no es solo la piel, sino el angioedema, esa hinchazón que puede afectar labios, párpados y, lo más peligroso, la laringe. Puede comprometer la vía aérea. ¡Wow! Si a eso le sumas la posibilidad de una caída brusca de la presión, entiendes por qué es una urgencia. Los culpables más frecuentes aquí, según el material, son, de nuevo, las penicilinas y el ácido acetilsalicílico. ¿Ok? Esas son las dos más comunes. Pero luego las guías presentan una que es fascinante por lo particular que es, el exantema fijo medicamentoso. La palabra fijo ya te da una pista. Es una de las entidades más curiosas. Fíjate que lo define, y esto es pregunta de examen seguro, es que la lesión, que suele ser una o varias placas redondas, hinchadas y de color rojo oscuro o violáceo, Sí. aparece exactamente en el mismo sitio cada vez que el paciente toma el medicamento. ¿En serio? Como si la piel tuviera memoria. Es como si la piel tuviera una memoria inmunológica topográfica. Exacto. Una cicatriz inmunológica, por así decirlo. Eso es increíble. Y mencionan que hay zonas predilectas, ¿no? Como cara, manos o mucosas. Sí, esas son las localizaciones clásicas. El paciente no se queja tanto de comezón, sino de una sensación de ardor o quemazón en la lesión. Ah, ok. Y otra característica clave es que, una vez que la inflamación se resuelve, deja una mancha oscura, una hiperpigmentación residual que se va haciendo más intensa con cada nuevo episodio. ¿Y qué fármacos hay que vigilar aquí? Pues mira, los AINES, las sulfamidas y, curiosamente, los anticonceptivos. Entonces, si lo resumimos, tenemos tres patrones muy distintos. Un rash generalizado y tardío, una reacción de ronchas inmediata y potencialmente grave, y estas lesiones recurrentes que aparecen siempre en el mismo lugar. Exacto. Reconocer estos patrones es el primer paso del algoritmo diagnóstico. Pues ahora sí que entremos al corazón del tema. Para el ENARM, el verdadero protagonista de estas guías, el espectro del eritema multiforme. Ajá. Y aquí viene la primera gran sorpresa, al menos para mí. En un tema sobre reacciones a fármacos, resulta que la forma clásica, el eritema multiforme menor, casi siempre es causada por algo completamente distinto.
Ese es probablemente el dato más importante para no confundirse. El desencadenante más frecuente del eritema multiforme es una infección, y en más del 90% de los casos por el virus del herpes simple. O sea, no es un fármaco. No. Generalmente, el paciente tuvo un brote de herpes labial, por ejemplo, y 1 o 2 semanas después aparecen las lesiones en la piel. Es una reacción inmunológica a la infección viral. Y la lesión que hay que tener grabada en la mente es la famosísima lesión endiana. La lesión endiana o herpes iris de Bateman. Exacto. Es una lesión muy característica con 3 zonas de color concéntricas. Un centro más oscuro, a veces con una pequeña ampolla. Sí. Un anillo intermedio pálido, edematoso y un borde exterior rojo vivo. Ver una de estas es casi diagnóstico. Clínicamente, en la forma menor, hay poca o ninguna afectación de mucosas y el paciente se siente bien, no hay síntomas sistémicos. Es un cuadro cutáneo puro, digamos. Exacto, un cuadro cutáneo puro. Ok, aquí es donde la historia da un giro dramático, porque pasamos de esta condición que es molesta pero benigna y asociada a un virus a un espectro gravísimo que sí es causado por fármacos y que puede ser mortal. El síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidélmica tóxica, o NET, Exacto. fundamental. A ver, cuéntame eso. Si tomas una biopsia, tanto en el eritema multiforme menor como en el SJ o la NET, lo que vas a ver es muerte de las células de la piel, los queratinocitos. Hay necrosis de queratinocitos. O sea, para ponerlo en términos más sencillos, es como si los ladrillos que forman la pared de la piel empezaran a morir y el cemento que los une a la base se debilitara. Esa es una analogía perfecta. De ahí que todo se despegue tan fácilmente en los casos graves. Justo, la diferencia es la escala. En el eritema multiforme menor es una muerte celular focal, localizada en esas lesiones en diana. En la NET, esa muerte celular es masiva, generalizada, y es lo que provoca que se desprenda la piel en grandes colgajos. Hablemos entonces de este espectro grave. Aquí sí, los fármacos son los villanos principales. Las fuentes apuntan al mismo grupo: sulfamidas, ciertos AINES, anticonvulsivantes como la fenitoína y uno muy específico que siempre hay que recordar: el alopurinol. El alopurinol, usado para la gota. ¿Cómo se presenta un paciente con síndrome de Stevens-Johnson? El SSJ, que también se conoce como eritema multiforme mayor, es un cuadro mucho más aparatoso. Generalmente el paciente empieza con un pródromo, sintiéndose fatal, fiebre alta, dolor de cabeza, tos, como una gripe muy fuerte. Como una gripe muy fuerte, sí. Y luego explota el cuadro cutáneo y mucoso. Por definición, para llamarlo SSJ, tiene que haber afectación importante de al menos una mucosa. La boca es la más frecuente y se llena de costras y úlceras dolorosísimas. ¿Y las lesiones en piel ya no son solo esas dianas perfectas, o sí? Pueden empezar como dianas, pero son atípicas, más planas, y rápidamente evolucionan para formar ampollas extensas que se rompen, dejando la piel erosionada. Es un cuadro muy doloroso. Y si el Stevens-Johnson es grave, la NET es la peor pesadilla. Definitivamente. En la NET, todo ocurre a una escala mayor y más rápido. Empieza con un enrojecimiento difuso que en pocas horas afecta a casi toda la superficie corporal. Sobre esa piel roja aparecen ampollas muy flácidas. Flácidas, ¿ok? Sí, no están atención. Y aquí es donde aparece el signo clínico que todo médico debe conocer. El signo de Nikolsky, el famoso Nikolsky. Explícanos qué es y por qué es tan importante. El signo de Nikolsky es cuando, al aplicar una ligera presión o fricción lateral sobre la piel, incluso la que parece sana, ésta se desprende, se pela. ¡Wow! Esto te indica que la unión entre la epidermis y la dermis está tan debilitada por la necrosis que la piel se ha vuelto increíblemente frágil. Un Nikolsky positivo te grita que estás ante un proceso ampolloso grave. Es un dato de muy mal pronóstico entonces. De muy mal pronóstico. Y en la NET, la afectación de mucosas es también mucho más severa, afectando a ojos, genitales e incluso al tracto respiratorio. Esto nos lleva a un punto que las guías marcan como absolutamente esencial para el ENARM, la clasificación. ¿Cómo diferenciamos objetivamente entre SSJ y NET? Correcto. La clasificación de Basturini se basa en un criterio simple y reproducible,
el porcentaje de superficie corporal con despegamiento epidérmico. Es la misma regla que se usa para los quemados. A ver, si el despegamiento afecta a menos del 10% de la superficie corporal, es un síndrome de Stevenson-Johnson. Menos del 10%, SSJ. Si afecta a más del 30%, es una necrólisis epidérmica tóxica. Más del 30%, NET. Y si está en esa zona gris, entre el 10 y el 30%, se le llama síndrome de sobreposición SSJ-NET. Y este porcentaje no es un capricho académico. Se correlaciona directamente con la probabilidad de que el paciente muera. Directamente. La tabla que incluyen las fuentes es brutalmente clara. La mortalidad en el SSJ anda para el 5 al 15%. En la NET se dispara un 25-50%. Es altísima, altísima. Las complicaciones son las de un paciente gran quemado. Pierden líquidos masivamente, tienen un riesgo altísimo de infecciones, la sepsis es la principal causa de muerte, pueden tener hemorragias digestivas, neumonías. Es una catástrofe sistémica. Esto me lleva a un diagnóstico diferencial que mencionan, sobre todo en pediatría, el síndrome de la piel escaldada estafilocóxica. El SSS, sí. También tiene un Nikolsky positivo, lo que podría confundir a cualquiera en urgencias. ¿Cuáles son las claves para no equivocarse? 2 claves fundamentales. Primero, el SSS casi nunca afecta a las mucosas. Ah, importantísimo. Un niño con la piel pelándose, pero con la boca intacta, debe hacerte pensar en SSS y no en NET. Y segundo, y esto es más técnico pero crucial, el nivel del despegamiento es diferente. En la NET, la separación es profunda, en la unión dermoepidérmica. En el SSS es muy superficial. Entendido. Entonces, si te llega un paciente con la piel denudada y un Nikolsky positivo, el diagnóstico es una emergencia. ¿Qué haces en ese primer minuto? Lo primero, antes incluso de pensar en tratamientos complejos, es hacer la pregunta más importante. ¿Qué medicamentos ha tomado el paciente recientemente? Y el paso número 1, innegociable, es suspender inmediatamente el fármaco sospechoso. Claro, detener el agente causal. Cada hora que el medicamento sigue en el cuerpo, el daño continúa. Y a partir de ahí, el manejo cambia radicalmente dependiendo de la gravedad. Para un eritema multiforme menor, la cosa es tranquila. Sí, ahí el manejo es sintomático. Antihistamínicos para la comezón, quizás un corticoide tópico suave. Si la causa fue un brote de herpes, tratar la infección viral puede ayudar. Es un manejo ambulatorio. Pero para un SSJ y, sobre todo, una NET, la historia es otra. Estamos hablando de un paciente críticamente enfermo. Totalmente. Esos pacientes deben ser tratados como si fueran grandes quemados. El lugar ideal para manejarlos es una unidad de quemados o una unidad de cuidados intensivos. Manejo multidisciplinario. Sí, hay que monitorizarles de cerca los líquidos y electrolitos. La nutrición es fundamental y el cuidado de la piel es exquisito para prevenir infecciones. La profilaxis antibiótica se usa a menudo porque su barrera cutánea ha desaparecido. Las guías mencionan que hay controversia con un tratamiento que uno pensaría que es de primera línea, los corticoides sistémicos. Sí, es uno de los grandes debates en dermatología. Intuitivamente, uno pensaría que para frenar una reacción inmunológica tan bestia, los corticoides a dosis alta serían la solución. Claro, es lo que se te viene a la mente. Sin embargo, los estudios no han demostrado un beneficio claro y algunos sugieren que podrían aumentar el riesgo de infecciones. Su uso es muy controvertido. Por eso se han explorado otras opciones como las inmunoglobulinas intravenosas o la ciclosporina. Perfecto. Creo que el panorama ha quedado muy complejo. Para cerrar, hagamos ese resumen final, los puntos clave que alguien que prepara el ENARM no puede olvidar por nada del mundo. Claro. Punto número 1. Lo más frecuente no es lo más grave. Las toxicodermias más comunes son el exantema morbiliforme y la urticaria. Hay que saber reconocerlas. Punto número 2. El foco de estudio principal debe ser el espectro del eritema multiforme. Dominar esa parte es crucial. Tercer punto, y quizá el más importante, la gran bifurcación. Eritema multiforme menor versus el espectro SSJN. El menor se asocia a herpes, tiene dianas clásicas y no da síntomas sistémicos. Y el espectro grave, asociado a fármacos, con síntomas sistémicos y afectación severa de mucosas. Justo. Y cuarto punto, la matemática de la gravedad.
La clasificación por porcentaje, menos del 10% es SSJ, entre 10 y 30 es sobreposición y más del 30 es NET. Y claro, recordar que el signo de Nikolsky es la bandera roja que indica un mal pronóstico. Con esos 4 puntos bien anclados, la verdad, la estructura mental para enfrentar cualquier pregunta sobre el tema está montada. Sin duda. Y como siempre, para terminar, nos gusta dejar una idea para reflexionar, algo que vaya un poco más allá del examen. Hay un detalle fascinante en una de las fuentes, en un apartado sobre reacciones a quimioterapias modernas. Menciona las reacciones acneiformes que provocan los inhibidores del factor de crecimiento epidérmico, fármacos muy usados en oncología. Ajá. Y apunta que parece haber una relación directa entre la intensidad de la reacción en la piel y la eficacia del tratamiento contra el cáncer. O sea, a mayor reacción, mejor respuesta. Exacto. A mayor toxicidad cutánea, mayor inhibición del tumor. Esto nos deja con una pregunta clínica muy interesante. ¿Cómo equilibramos el manejo de una reacción adversa que queremos minimizar, cuando esa misma reacción podría ser un biomarcador del éxito del tratamiento principal? Es una paradoja que nos obliga a ver la toxicidad no solo como un efecto a evitar, sino, a veces, como una señal que debemos aprender a interpretar.